En el interior de una oficina moderna y fría, los ecos de la ciudad parecían quedar fuera. El ambiente era tenso, denso. Chayanne, un hombre cuya presencia se destacaba por su humildad y profesionalismo, se encontraba frente al director ejecutivo de una empresa que nunca había dudado en usar el poder para conseguir lo que deseaba. Era un hombre arrogante, que creía que su éxito lo hacía intocable, que cualquier decisión que tomara, por dura que fuera, siempre tendría razón. Y hoy había tomado una decisión: despedir a Chayanne. El contrato ya no está funcionando. Tus resultados no son lo que esperábamos. Es hora de que te vayas, dijo el director con tono seco, como si estuviera leyendo una lista de compras. No había emociones en sus palabras, solo una frialdad que helaba la habitación. Chayanne, quien durante años había trabajado incansablemente, sintió un nudo en el estómago. Pero, en lugar de explotar, de reaccionar como el ejecutivo esperaba, Chayanne permaneció en silencio. ¿Me estás despidiendo?, preguntó, con calma, mirando a los ojos del ejecutivo. Su voz no tembló, su rostro no mostró ira. El director, confiado, asintió, convencido de que había tomado la decisión correcta. Chayanne era solo una pieza más en este mundo de negocios, una que ya no servía. Pero lo que el director no sabía era que la historia de Chayanne no se iba a terminar ahí. El poder de un hombre no se mide por lo que puede tomar de los demás, sino por lo que es capaz de dar. Y Chayanne, en ese momento, no estaba dispuesto a rendirse. Entiendo, dijo Chayanne con una leve sonrisa, su mirada fija en el director. Pero quiero que sepas algo. Esta no es mi última lección para ti. Tú me has despedido por un motivo que solo tú entiendes, pero créeme, la verdadera lección está en cómo salgo de aquí. El director, incapaz de entender lo que sucedía, frunció el ceño. ¿Qué quería decir con eso? ¿Por qué sonreía de esa manera? Chayanne, sin dejar de mirar a los ojos al hombre que pensaba tenerlo controlado, continuó. Tú puedes despedir a alguien, pero no puedes quitarle lo que ha aprendido, lo que ha vivido y lo que ha dado. Tú has tomado algo, pero yo me voy con mucho más de lo que pude haberme llevado. Con esas palabras, Chayanne giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia la puerta. El director observaba en silencio, desconcertado, sin saber si lo que acababa de escuchar era una amenaza o una profunda revelación. Pero en ese momento, Chayanne no necesitaba explicarlo. Él sabía algo que el director nunca entendería. Al abrir la puerta y salir, Chayanne dejó atrás más que una oficina. Dejó atrás el ego de un hombre que creía que tenía el control total. Lo que el ejecutivo no comprendió fue que Chayanne, al contrario de lo que él pensaba, estaba en el control de su destino. Y ese destino, en ese momento, comenzaba a escribir una nueva historia. La puerta se cerró con suavidad, pero el eco de las palabras de Chayanne resonó en la sala, llenándola de una incertidumbre que el director no pudo ignorar. Chayanne caminaba por las calles de la ciudad, su mente llena de pensamientos. Podía sentir el peso de la decisión del ejecutivo aún en su corazón, pero no había tiempo para lamentaciones. A pesar de todo, había algo en su interior que le decía que este despido, por doloroso que fuera, no era el fin. Era el principio de algo nuevo. Con cada paso que daba, las calles parecían volverse más cálidas, como si el universo estuviera reconociendo la fuerza interior que empezaba a despertar en él. No era un hombre de lamentos, ni de rabia, sino de acción. Y mientras caminaba, comenzó a pensar en todo lo que había construido, su carrera, sus amigos, su familia, todo aquello que lo hacía ser quien era. Chayanne nunca había sido un hombre de demasiados lujos, de grandes ostentaciones. Lo que realmente valoraba era la conexión humana, la capacidad de impactar positivamente a los demás. La música, la danza, su arte, todo había sido una forma de compartir su alma con el mundo. Y ese era su verdadero legado. No las cifras, no los contratos, no las decisiones frías de un ejecutivo que lo veía solo como un recurso más. A medida que se adentraba en el parque cercano, la luz del atardecer bañaba las hojas de los árboles, creando un espectáculo de colores dorados y naranjas. Chayanne se detuvo unos momentos, cerró los ojos y respiró profundamente. ¿Por qué estaba tan tranquilo? ¿Cómo podía sentir tanta paz después de haber sido despedido sin piedad? La respuesta estaba clara. Él sabía lo que valía. Sabía que nada ni nadie podía arrebatarle lo que había aprendido a lo largo de los años. Sabía que lo que realmente importaba no era el trabajo que había perdido, sino la vida que estaba construyendo pieza por pieza, con cada experiencia que sumaba. En ese parque solo, pero rodeado de la belleza del mundo, Chayanne comprendió algo esencial. El despido no lo había definido. De hecho, lo había liberado. El hombre que había sido despedido ya no era el mismo. Ahora caminaba hacia un futuro más brillante, más lleno de posibilidades. Estaba listo para crear algo nuevo. Algo que ni el ejecutivo ni nadie podría entender. Mientras las sombras del atardecer alargaban, Chayanne decidió que no se dejaría vencer. Tenía algo mucho más grande en mente. Un proyecto que siempre había soñado hacer, pero que había quedado en segundo plano por su carrera corporativa. Su corazón latía con fuerza al pensar en ello. Este sería su momento, su oportunidad para hacer algo que realmente dejara una huella en el mundo.
Las horas pasaron, y Chayanne se sentó en una banca del parque, sacó su teléfono y comenzó a escribir. Ideas, pensamientos, posibles colaboraciones. Todo estaba tomando forma. Sabía que el camino sería arduo, pero esa era la naturaleza de su alma. Persistente, incansable. Había sido parte del sistema, pero ahora iba a construir algo propio, algo que fuera genuinamente suyo. No necesitaba la aprobación de nadie. No necesitaba ser parte de un sistema que lo trataba como un simple engranaje. Lo único que necesitaba era creer en él mismo, y lo hacía. Su confianza había nacido de la adversidad, y su convicción de que el verdadero poder radicaba en su capacidad de crear, de soñar y de ayudar a los demás, era más fuerte que nunca. Esa noche, mientras regresaba a su casa, Chayanne sintió una renovada energía. La ciudad, iluminada por miles de luces, parecía simbolizar las infinitas oportunidades que ahora se abrían ante él. No estaba solo en su viaje, sabía que habría obstáculos, momentos de duda, pero estaba preparado para enfrentarlos. El despido había sido solo un paso, uno necesario para que pudiera volar hacia lo que realmente le pertenecía. El control de su destino, el poder de su propio futuro. Ahora, más que nunca, sabía que lo mejor estaba por venir. Los días siguientes al despido de Chayanne pasaron rápido, pero su mente no dejaba de dar vueltas a su proyecto. Estaba decidido, pero también sabía que el camino hacia la realización de su sueño no sería sencillo. En cada momento de incertidumbre, algo dentro de él lo empujaba a seguir. La paz que había encontrado en su decisión inicial de salir de la oficina del ejecutivo seguía siendo un ancla, un recordatorio constante de que su destino estaba en sus propias manos. Una tarde, mientras tomaba un café en una pequeña cafetería en el centro de la ciudad, Chayanne se cruzó con alguien que cambiaría el rumbo de sus planes. Ella estaba sentada sola en una mesa, con la cabeza agachada, concentrada en su computadora portátil. A simple vista, parecía una persona más, perdida en el bullicio de la ciudad. Pero algo en su presencia, en su energía, le resultaba familiar. No era la primera vez que la veía. Se trataba de Ana, una joven emprendedora que había sido parte de uno de los proyectos que él había impulsado en el pasado. Durante meses, habían trabajado en estrecha colaboración, pero sus caminos se habían separado cuando Chayanne fue promovido y Ana decidió seguir su propio camino. Chayanne la miró por un momento, dudando si acercarse. Ella lo notó y levantó la vista. Sus ojos se encontraron, y aunque ambos sabían lo que había detrás de esa mirada, ninguno dijo una palabra al principio. Fue Ana quien rompió el silencio. «Vaya, Chayanne, no esperaba verte aquí. ¿Todo bien?», le preguntó, con una sonrisa que, aunque amable, llevaba consigo un atisbo de preocupación. Chayanne sonrió y se acercó a su mesa, sintiendo que el destino lo había colocado justo en el lugar correcto, en el momento justo. «Sí, todo bien, solo tomándome un respiro», respondió. «¿Y tú, qué tal?», Ana suspiró, guardando su computadora portátil. «Estoy bien, pero ya sabes, los negocios nunca paran. Siempre hay algo en lo que pensar». Chayanne asintió. Sabía perfectamente lo que eso significaba. A veces, el precio de perseguir tus sueños era estar siempre en movimiento, siempre buscando la próxima oportunidad. Pero lo que realmente le sorprendió fue la sensación de conexión que sentía al estar frente a Ana. Había algo en ella que lo inspiraba, una determinación tranquila que lo hacía recordar por qué había decidido dar ese paso hacia lo desconocido. Tal vez en ella encontraría la compañera que necesitaba para llevar su proyecto a la vida. Después de unos minutos de conversación, Chayanne no pudo evitar mencionar su reciente despido. La noticia había salido en algunos medios, y Ana, como era de esperar, se enteró rápidamente. «Me despidieron», le dijo Chayanne con una risa nerviosa, restándole importancia. «Pero te aseguro que estoy mejor ahora. Es una oportunidad para crear algo nuevo, algo que realmente signifique algo para mí». Ana lo miró con una mezcla de asombro y respeto. «Sé que no es fácil, Chayanne, pero ¿sabes? A veces la vida te da estas oportunidades para que realmente sigas lo que tienes en el corazón, lo que realmente te apasiona». Esas palabras resonaron profundamente en Chayanne. Ella, con su mirada franca y llena de sinceridad, le estaba dando la validación que necesitaba. Sabía que sus palabras no eran solo un consuelo, sino una verdad profunda, algo que él ya había sentido en su interior. «No lo había visto de esa manera, pero tienes razón. Lo que siempre he querido hacer, lo que realmente me llena, es conectar con las personas, ayudar a que encuentren su verdadero potencial. Creo que voy a hacerlo. Este despido puede que haya sido lo mejor que me ha pasado», confesó Chayanne, sintiendo cómo esa sensación de certeza se iba apoderando de él. Ana sonrió, apoyando su mano sobre la mesa. «Entonces, lo que estás diciendo es que has encontrado tu verdadero camino». «Sí, y no voy a detenerme hasta lograrlo». «Gracias por recordármelo», dijo Chayanne, sintiendo una gratitud inmensa por esa conversación inesperada. Con el paso de los días, Chayanne y Ana comenzaron a trabajar juntos de nuevo. Aunque los contextos eran diferentes, la conexión que compartían seguía siendo la misma. Ella tenía experiencia en áreas que Chayanne necesitaba para llevar su idea a la realidad.
Su combinación de habilidades, de sueños y de energía positiva creaba una sinergia poderosa. Mientras ellos colaboraban, Chayanne se dio cuenta de que ese despido, en lugar de ser un obstáculo, se estaba convirtiendo en el puente hacia algo mucho más grande. Un proyecto que podría cambiar su vida y la de muchos más. El destino, al parecer, lo había guiado hacia Ana, hacia este momento. Y por primera vez en mucho tiempo, Chayanne sintió que las piezas se encajaban perfectamente. La incertidumbre ya no era un enemigo, era una invitación. Los primeros días de trabajo junto a Ana fueron intensos. Chayanne se sumergió de lleno en el proyecto que había empezado a soñar días antes. Aunque el camino era incierto y lleno de desafíos, cada paso que daba se sentía más cercano a su verdadero propósito. Juntos, comenzaron a construir una plataforma que no solo hablaba de negocios, sino de conectar con las personas a un nivel más profundo. Su visión era clara: crear un espacio donde la gente pudiera encontrar apoyo, inspiración y crecimiento personal. Sin embargo, como en toda historia de emprendimiento, las dificultades no tardaron en aparecer. La competencia era feroz, los recursos limitados y las horas interminables. Pero lo que realmente pondría a prueba a Chayanne no era la falta de dinero o tiempo, sino la confrontación con su propio miedo. Había algo en su interior que lo hacía dudar en ciertos momentos, como si ese gran salto hacia lo desconocido estuviera cargado de riesgos que no había considerado. Fue una tarde, en una de las reuniones clave con posibles inversores, cuando la verdadera prueba llegó. Un grupo de ejecutivos de una firma de inversión muy conocida se reunió con Chayanne y Ana en una elegante sala de conferencias. Aunque el ambiente parecía prometedor, Chayanne no podía evitar sentir la presión. Sabía que si no lograban convencer a esos inversores, todo lo que había construido hasta ese momento podría derrumbarse. La ansiedad comenzó a apoderarse de él y por un momento dudó. Ana, observando su rostro, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Sabía que Chayanne estaba enfrentando una de las pruebas más difíciles de su vida, pero también sabía algo más. Ella confiaba en él. Con una sonrisa tranquila, le dio un pequeño toque en el brazo y le susurró al oído: «Recuerda por qué empezamos. No necesitamos que nos aprueben, necesitamos creer en nosotros mismos». Esas palabras, tan simples pero profundas, calaron hondo en Chayanne. Él la miró, y en ese instante, todo el miedo que había estado cargando durante las últimas semanas comenzó a disiparse. Ya no se trataba de impresionar a los inversores o de venderles una idea. Se trataba de ser fiel a sí mismo y a lo que creía. Con renovada determinación, Chayanne comenzó a hablar, no solo con la mente, sino también con el corazón. Explicó el propósito detrás de su proyecto, la necesidad de crear algo auténtico, algo que pudiera transformar vidas. No se trataba de generar grandes ganancias, se trataba de generar un impacto genuino en las personas. Habló con la pasión que solo un hombre que ha vivido tantas adversidades podía transmitir. Cada palabra estaba impregnada de sinceridad y compromiso. Los inversores lo escucharon en silencio, con una expresión neutral en sus rostros. Pero cuando Chayanne terminó, hubo un largo silencio en la sala. Durante unos segundos, nadie dijo nada. Fue Ana quien rompió el silencio, mirando directamente a los inversores y diciendo: «Lo que Chayanne está construyendo no es solo un negocio, es una oportunidad para hacer una diferencia real. No les estamos pidiendo dinero para nosotros. Les estamos pidiendo apoyo para algo mucho más grande». Finalmente, uno de los inversores, un hombre mayor con canas y una mirada profunda, rompió el silencio. «Sabemos que muchas veces las grandes ideas vienen de lugares inesperados, y que a veces lo que el mercado quiere no siempre es lo que necesita. Ustedes están proponiendo algo distinto, algo que no se ve todos los días. No lo vamos a negar. Esto es arriesgado, pero si están dispuestos a poner todo su corazón en ello, nosotros lo estamos también». Chayanne no podía creer lo que estaba escuchando. Habían conseguido el apoyo que necesitaban, pero más allá de la aprobación de los inversores, había algo mucho más valioso en ese momento: la validación de su propósito. Lo que había comenzado como un sueño solitario, ahora era una realidad compartida. Estaba construyendo algo real, algo que podría transformar el mundo a su alrededor. A medida que las semanas pasaron, el proyecto de Chayanne y Ana comenzó a tomar forma. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades. Y aunque la presión nunca desapareció por completo, Chayanne ya no temía. Había entendido algo fundamental: el verdadero poder no está en las circunstancias externas, sino en la capacidad de mantenerse firme en lo que uno cree. Lo que había comenzado como un simple sueño de crear un espacio para ayudar a los demás, ahora estaba dando sus primeros frutos. Chayanne sentía que finalmente estaba viviendo su verdadera vocación. Y con cada pequeño paso que daba, el propósito de su vida se hacía más claro. La vida parecía estar favoreciendo a Chayanne. El proyecto crecía más de lo que había imaginado, y con el apoyo de los inversores, las puertas que antes parecían cerradas, ahora se abrían con facilidad. Los primeros resultados fueron prometedores. Las personas comenzaban a unirse a la plataforma que había creado, y cada testimonio de transformación le daba más razones para seguir adelante. Sin embargo, como es común en los grandes caminos hacia el éxito,
La vida tenía reservado para él un giro inesperado. Un lunes por la mañana, Chayanne recibió una llamada de uno de sus principales socios. El tono en la voz de esta persona era sombrío, casi como si viniera de un lugar de desesperación. Chayanne, tenemos un problema grave, le dijo. El servidor principal de nuestra plataforma ha sido hackeado. Todo está perdido. El corazón de Chayanne dio un vuelco. El proyecto en el que había invertido tanto tiempo, energía y dinero, que ya estaba ganando terreno, estaba ahora al borde de la quiebra. Durante semanas, los equipos de seguridad habían asegurado que todo estuviera bajo control, pero nadie había anticipado la sofisticación del ataque. Todos los datos, la información valiosa de miles de usuarios, las bases de datos que sustentaban el funcionamiento del sitio, todo había sido destruido. Un silencio profundo llenó la habitación de Chayanne mientras asimilaba la noticia. En ese preciso momento, la imagen de los inversores, de Ana y de todos los que creían en él se le vinieron a la mente. ¿Cómo podría decirles que todo había terminado? ¿Cómo enfrentarse a esa realidad? Un sinfín de preguntas lo abrumaron. En su oficina, rodeado por papeles y computadoras apagadas, se sintió más solo que nunca. La inseguridad lo invadió, y por un momento, la tentación de rendirse lo sedujo con fuerza. Estaba al borde de una crisis personal, no solo profesional. ¿Había sido todo en vano? ¿Acaso este golpe tan fuerte era una señal de que no estaba hecho para este tipo de vida? Pero entonces, algo dentro de él cambió. Recordó a Ana, quien siempre había estado allí para recordarle lo que realmente importaba, y en medio de esa oscuridad, una chispa de claridad iluminó su mente. No podía rendirse. No podía dejar que un obstáculo tan grande destruyera lo que había comenzado a construir. Si algo había aprendido durante toda su vida era que la resiliencia era la clave para superar cualquier adversidad. De inmediato, se puso en contacto con Ana, quien lo recibió con un tono tranquilo, como si ya supiera que algo había sucedido. «Chayanne, vamos a resolver esto», dijo con calma. No hubo señales de pánico en su voz, solo una firme determinación que lo reconfortó en ese momento. «Sabemos que esto es duro, pero no vamos a rendirnos. Ahora más que nunca necesitamos estar unidos. Vamos a reconstruirlo». Ana no solo era su socia, sino una amiga en la que confiaba plenamente. Juntos, se reunieron con su equipo de seguridad y comenzaron a trazar un plan para recuperar los datos perdidos y fortalecer las defensas del sistema. Las noches eran largas, las jornadas interminables, pero a pesar de todo, algo dentro de Chayanne se sentía renovado. La lucha había comenzado de nuevo, pero ya no se trataba solo de salvar el proyecto. Se trataba de demostrar a sí mismo que podía superar la adversidad. Era una prueba más de que el éxito no se mide por la facilidad del camino, sino por la capacidad de levantarse cuando todo parece ir en contra. Pasaron días, semanas, y aunque las pérdidas fueron grandes, Chayanne se dio cuenta de algo fundamental. Había algo más valioso que los datos y los números. La lección que había aprendido a través de este revés inesperado fue que el corazón de su proyecto no residía en la tecnología o el dinero, sino en las personas que lo respaldaban, en su comunidad. Había logrado construir algo más allá de una simple empresa. Había creado una red de apoyo, una plataforma que brindaba valor humano. Y aunque el golpe fue duro, estaba decidido a levantarse. Al final, el equipo logró recuperar parte de los datos y restaurar la plataforma, aunque no de la forma en que esperaban. En lugar de verse como una derrota, Chayanne miró este revés como una oportunidad para mejorar y fortalecer lo que habían creado. La experiencia, aunque dolorosa, les había enseñado a ser más resilientes, más creativos, más conscientes de lo frágil que puede ser todo cuando se da por hecho. Chayanne nunca olvidó ese momento. Fue una lección que lo marcó profundamente. En lugar de lamentarse por lo perdido, había aprendido a ver el valor de lo que realmente importaba. La capacidad de empezar de nuevo, de reconstruir, de no rendirse nunca. Con el tiempo, el proyecto que una vez estuvo al borde del colapso se transformó en algo aún más grande. La resiliencia que Chayanne y su equipo demostraron durante la crisis los unió aún más, y la comunidad que habían construido comenzó a crecer con más fuerza que nunca. Los inversores que antes temían la caída del proyecto, ahora miraban con admiración el esfuerzo y la determinación que Chayanne había mostrado para sobreponerse a la adversidad. Ana y Chayanne no solo se habían convertido en socios, sino en verdaderos amigos. En cada desafío, se apoyaban mutuamente y juntos lograban encontrar la forma de avanzar. Los días de incertidumbre fueron reemplazados por noches de celebraciones pequeñas, esas que marcan el inicio de una nueva etapa. Aunque la carga no desapareció de inmediato, Chayanne ya no sentía que la presión lo aplastara. Había aprendido a manejarla, a ver cada obstáculo como una oportunidad de crecimiento, no como un final. Y en medio de todo esto, un día llegó una llamada inesperada. Era de un ejecutivo de una gran empresa que había estado observando de cerca el progreso de Chayanne y su equipo. Tras meses de evaluar su trabajo, querían hacerle una propuesta que cambiaría por completo el rumbo del proyecto.
Esta oferta no solo implicaba una inversión significativa, sino la posibilidad de expandir su plataforma a nivel mundial. Este tipo de ofertas no es algo que Chayanne haya esperado, pero algo en su corazón le decía que aún había algo más que debía hacer. No se trataba solo de la oportunidad de dinero o éxito, sino de la posibilidad de llevar el proyecto a muchas más personas, de seguir ayudando a aquellos que lo necesitaban. Sin embargo, esta vez, la decisión no fue apresurada. Chayanne sabía que antes de tomar cualquier paso, debía primero reflexionar sobre el propósito detrás de todo lo que había construido. Una noche, mientras caminaba por la ciudad, pensó en todo lo que había vivido. Desde sus humildes comienzos hasta los momentos de gloria y derrota, todo le había llevado hasta ese punto. Sabía que la verdadera esencia de su proyecto no estaba en las ganancias, sino en la forma en que había cambiado vidas, en las historias de personas que, gracias a su plataforma, habían encontrado un camino hacia la esperanza. Finalmente, decidió que la oferta era una oportunidad para continuar lo que había empezado, pero con una visión más amplia. Chayanne entendió que no debía tener miedo de crecer, de expandirse. A veces, el mayor obstáculo es el miedo al éxito, al cambio. Pero ya no tenía miedo, estaba listo para lo que viniera. A lo largo de los siguientes meses, el proyecto se expandió, llegando a miles de personas alrededor del mundo. La plataforma no solo se convirtió en un éxito empresarial, sino en un movimiento de transformación personal. Cada historia, cada testimonio, cada vida que tocaban, era la prueba de que lo que Chayanne había comenzado ahora era mucho más grande que él. Pero lo más importante, lo que nunca dejó de ser su mayor enseñanza, fue que los desafíos nunca desaparecen. La vida continúa ofreciéndole pruebas, pero Chayanne ya no las veía como obstáculos. Cada nueva dificultad era una oportunidad para aprender, para crecer y para seguir sirviendo a aquellos que más lo necesitaban. La adversidad ya no lo intimidaba, porque sabía que siempre podría renacer. Años después, mientras se encontraba en una conferencia internacional, Chayanne miraba el panorama de todo lo que había logrado. Había tenido que enfrentar a su propio miedo, a la duda y a la adversidad. Pero había aprendido a transformar esos momentos de crisis en los que había encontrado su mayor fortaleza. Y mientras veía a la audiencia, llena de personas que compartían sus historias de superación, no pudo evitar sonreír. Había logrado lo impensable, no solo para él, sino para todos los que habían creído en su visión. Chayanne sabía que su viaje no había terminado. El verdadero éxito no era llegar a la cima, sino continuar el camino, siempre aprendiendo, siempre creciendo. Al final, el destino no es un lugar al que se llega, sino una forma de vivir, de ser. Y en ese preciso instante, Chayanne se dio cuenta de que había encontrado su propósito, ser una fuente de inspiración para los demás, mientras continuaba su propio viaje de transformación,